Vamos a hablar acerca de la lectura oral y la lectura silenciosa, de qué forma se complementan ambas para poder retener mejor la información de un texto. En primer lugar, vamos a identificar o vamos a averiguar qué es la lectura. Es una actividad que consiste en interpretar y descifrar mediante la vista el valor fónico de una serie de signos escritos, ya sea mentalmente, es decir, en silencio, o en voz alta, de forma oral. De esta manera estamos identificando la lectura oral y la lectura silenciosa, ¿no? Mentalmente, cuando leemos mentalmente, estamos hablando de una lectura silenciosa. Y cuando pronunciamos y empezamos a leer los valores escritos o la escritura que tiene, ya estaríamos hablando de la lectura oral, ¿no? Cuando la pronunciamos en voz alta. Ahora, ¿qué quiere decir con interpretar y descifrar? Que mediante lo que nosotros observamos, es decir, tenemos un texto escrito, que es el que vamos a leer, ya sea mentalmente u oralmente. Cuando nosotros tenemos el texto, lo que vamos a descifrar son los símbolos. ¿Y cuáles son los símbolos que tiene una lectura? Son las letras. Y como nosotros reconocemos esas letras y reconocemos las sílabas que forman y las palabras que forman y los significados de esas palabras, de esa manera, mentalmente u oralmente, estamos descifrando lo que nos quiere decir la lectura. Por eso nos habla de signos escritos. Esos signos escritos son las letras del vocabulario que nosotros conocemos y las cuales han hecho todo lo posible para que se formen las palabras. Esas palabras son las que nosotros estamos interpretando. ¿De qué forma leemos mentalmente? A través de la vista, porque nosotros vemos el texto, nuestra vista capta las letras y las descifra y las procesa, ¿no? Y de esta manera nosotros entendemos qué es lo que nos quiere decir la lectura. De forma oral hay de dos maneras, porque lógicamente con la vista también estamos procesando esta lectura, pero también al momento de leer nos estamos escuchando a sí mismos y eso también hace que se refuerce cuando queramos entender de qué se trata lo que estamos leyendo. La lectura silenciosa. Cuando leemos con la intención de enterarnos del contenido de un escrito en forma personal, empleamos la lectura silenciosa. Cuando queremos alejarnos de lo demás, del ruido que se escucha a través del ambiente, queremos alejarnos de todo ello, de repente del ruido no solamente del ambiente, sino lo que hay a nuestro alrededor, ahí mismo, a nuestro costado. Entonces nos concentramos, nos olvidamos del resto del mundo, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y simplemente somos nosotros y nuestro texto. Entonces, de esa manera, mentalmente voy procesando cada uno de los símbolos escritos y voy analizando qué es lo que me quiere decir la lectura, ¿no? Esta lectura mental es personal, porque yo no puedo leer mentalmente con todos porque no estamos leyendo al mismo tiempo, porque yo no sé qué es lo que tiene en su mente la otra persona. Generalmente esta lectura es personal y se realiza para que yo me concentre, ¿no? Tipos de lectura silenciosa, según los objetivos de la comprensión y la velocidad. Nosotros cuando leemos, muchas veces o lo hacemos demasiado rápido, simplemente por el hecho de querer leer, simplemente por el hecho de pronunciar las palabras, o un poco más lento porque de repente queremos comprender el mensaje que nos está dando esta lectura. Tenemos 4 tipos de lectura silenciosa, los cuales son, en primer lugar, la lectura extensiva. Leemos por placer o por interés. Ejemplo, una novela, una historieta, etc. ¿Qué quiere decir lectura extensiva? Que nadie nos está obligando a leer. Lo leemos voluntariamente porque nos gusta, porque cierta historia nos ha causado impacto y porque tenemos curiosidad por saber cómo o de qué se trata esta historia, ¿no?
o una historieta de repente porque la mayoría de nosotros nos gustan los gráficos y los diálogos que se ven y que se reflejan en ese tipo de texto, en las historietas. Entonces eso llama nuestra atención y eso genera en nosotros placer, porque no consideramos que sea algo aburrido porque nos gusta. Lectura intensiva. Esto ya es totalmente diferente a lo que hablamos anteriormente. Leemos para obtener información de un texto, ejemplo, un informe, una noticia. Aquí ya no leemos por placer, por gusto, porque me gustó esta historia, la compro este libro, compro este cuento y lo quiero leer porque quiero saber en qué termina la historia, cuál es el desenlace que tienen los personajes. No. Esta lectura ya es para analizar, para yo sacar información. De repente quiero averiguar algo, quiero saber algo que ha pasado, que ha sucedido en el mundo, que ha sucedido de repente anteriormente, o de repente qué está sucediendo en la actualidad, ¿no? Necesito información, necesito saber lo que está pasando o lo que ha pasado. Para ello yo busco este tipo de lecturas, lecturas intensivas. Por eso nos dice, puede ser un informe, la redacción de un informe donde me explica detalladamente varios puntos, los cuales yo voy a tener que analizarlos para entenderlos, para saber de qué se trata este informe, qué cosa implica y cuál es la finalidad. O la noticia, ¿no? Para enterarme de los sucesos que está pasando y por eso yo lo leo para sacar información, para analizar esa información, para enterarme de los sucesos. Ahora, una lectura rápida y superficial. De esta manera nosotros leemos para obtener información sobre un texto. De repente estamos apurados o de repente nos da pereza leer. Es ahí donde tomamos el libro, más o menos buscamos, como tiene un índice, buscamos más o menos en qué parte tú ya tienes situado que vas a encontrar la información, en qué parte más o menos de repente en el índice te dice un punto, un tema, entonces de frente te vas a ese capítulo y buscas hojeando de qué manera, buscando la palabra clave que te lleve a las respuestas que tú necesitas a modo de comprensión, ¿no? Eso es lectura rápida y superficial, que no estoy leyendo para entender, no estoy leyendo para comprender, no estoy leyendo por placer, estoy leyendo simplemente para encontrar algo, estoy buscando algo, se podría decir, algo determinado. Por eso no me tomo el atrevimiento de leer todo, simplemente voy a un lugar específico para leerlo de forma rápida y encontrar lo que estoy buscando. Lectura involuntaria, la que leemos generalmente por las calles de manera involuntaria. Las calles están llenas de anuncios, de publicidad, no solamente las calles, sino que también tenemos los medios de comunicación, ¿no? Pero en este caso las calles. Uno va caminando, uno no quiere enterarse, uno no ha pedido que te den un comercial de tal producto, uno no está pidiendo en las calles que te hagan una propaganda. Simplemente tú caminas y todo lo que tú ves es publicidad. Y al ojo eso jala la vista y terminas leyendo lo que dice, no es algo involuntario porque te genera leer, porque está ahí, está un cartel, una publicidad, tú lo miras, lo cual no era tu propósito, o sea, tú no has salido a la calle con el propósito de leer publicidad, pero como está ahí, eso va a atraer a la vista e involuntariamente vas a tener que leer. Ahora, según el tipo de velocidad lectora tenemos lectura integral y lectura selectiva. ¿Cuándo es una lectura integral? Cuando leemos todo el texto. Es reflexiva porque leemos de manera lenta, ¿no? Paso a paso, si de repente no hemos entendido al leer un pequeño párrafo, no lo hemos entendido, lo volvemos a leer ahí al instante, ¿no? Porque nuestra intención es comprender. En este caso, uno de los ejemplos podría ser la lectura de estudio. Una lectura integral mediana, cuando la lectura no es tan lenta, es algo recreativo. No es tan lenta porque de repente ya le has agarrado el hilo, ya le has agarrado la hilación, se podría decir, de lo que estás leyendo. Ya le has encontrado el sentido, entonces ya no estás leyéndolo detenidamente para encontrar el propósito de la lectura, sino que como ya has entendido algo, estás simplemente rápido, estás mentalizándolo y estás
entendiendo, ¿no? La lectura recreativa. Lectura selectiva, cuando escogemos solamente partes del texto. Esta lectura, a diferencia de la integral, no vamos a leer toda la lectura, sino vamos a escoger una parte específica que es la parte que nosotros necesitamos leer. Una lectura selectiva atenta es cuando leemos para buscar datos concretos. Por ejemplo, necesitamos un dato específico y nos ponemos a leer rápidamente, más o menos asociamos las palabras donde se puede encontrar lo que estoy buscando, ¿no? Entonces ahí no estoy leyendo todo el texto, simplemente estoy leyendo para encontrar algo. Un vistazo es una lectura superficial, solamente para enterarte de qué volumen o cuánto es el monto que tiene el libro, cuánto es el tamaño de páginas, el número de páginas. De repente es muy extenso, de repente es delgadito el libro, qué sé yo. Solamente para eso le das una ojeada y miras la pasta, la tapa, lo revisas, una previa revisión. No hay necesidad de leer, pero al momento de revisar obviamente vas a tener que leer algunas partes. De repente algo te llama la atención mientras vas dándole la revisión y te quedas ahí un ratito, ¿no? Y otra vez sigues revisando, pero no necesariamente vas a leerlo todo. Ahora vamos con las ventajas de leer. ¿Cuáles son las ventajas de la lectura? Nos permite leer a nuestro propio ritmo de interés. Esta es la ventaja porque nadie nos está presionando para leer como esa persona quiere, sino que nosotros tomamos el libro y podemos leerlo a nuestra velocidad, a nuestro ritmo e incluso podemos retroceder para poder volver a comprender. Se puede releer y detenerse cuando lo estime conveniente. ¿Ves? Es un punto a favor el leer solos, el leer en silencio. Nos permite concentrarnos más en las ideas contenidas y en los temas que estamos leyendo. Al salirnos, se podría decir, del mundo, de lo que está a nuestro alrededor, al evitar el ruido del ambiente y concentrarnos en la lectura, lo vamos a hacer de forma detenida y esto va a ampliar nuestra concentración y por lo tanto también nuestra comprensión. También nos va a ahorrar tiempo y nos va a ahorrar esfuerzo, ¿no? Porque cuando estamos concentrados no hay necesidad de volver a leer. Simplemente tú sigues porque ya le agarraste el interés y nos ahorra también el esfuerzo al momento de pensar qué quiere decir la lectura con esto, ¿no? Entonces nos ahorramos todo eso si estamos atentos y concentrados en la lectura. Por lo tanto, es recomendable las lecturas silenciosas. ¿Para qué utilizamos la lectura? Actualmente buscamos leer para encontrar datos específicos. Necesitamos hacer una tarea, necesitamos encontrar alguna dirección, necesitamos incluso saber la vida de repente de nuestros artistas favoritos o de repente historias de la antigüedad. Necesitamos encontrar algún dato específico. Para eso utilizamos la lectura. No solamente para eso, sino que este tipo de lecturas, la lectura silenciosa, nos va a ayudar a entender los subtítulos. De repente estamos viendo una película en otro idioma que viene con subtítulos. No muchas personas tienen la capacidad de retener todo el contenido del subtítulo porque eso aparece y desaparece en unos segundos. Entonces, para ello es importante la lectura silenciosa porque yo de esa manera puedo retener la mayor cantidad de palabras con mi vista y entenderlo en un microsegundo. Entonces, la lectura nos ayuda con los subtítulos de las películas para entenderlas. Lectura más rápida. Esta también es una forma de utilizar la lectura, ¿no? Conforme vayamos acostumbrándonos, ya nuestra lectura cada vez va a ser un poco más rápida. Ya no vamos a estar leyendo de poco a poco o de manera lenta, ¿no? Cuando ya tenemos la costumbre, ya vamos a empezar a leer un poco más rápido y esa rapidez no va a impedir nuestra comprensión. Ahora pasamos a la lectura oral. Todo lo que vimos anteriormente fue con respecto a la lectura silenciosa, ¿no? La lectura mental.
La lectura oral la realizamos en voz alta. Necesariamente tenemos que tener ciertas pautas para leer y recordar que no debemos equivocarnos al momento de leer y tener una buena pronunciación. Tiene sentido cuando se considera como una situación de comunicación oral, en la que alguien desea transmitir lo que dice un texto a un receptor determinado. Cuando nosotros leemos nos convertimos, se podría decir, nosotros estamos leyendo. ¿Leemos para quién? Cuando estamos de manera oral, estamos leyendo para un público y de una u otra manera nos convertimos en el emisor y el público, los que nos escuchan leer, se convierten en el receptor. Características de la lectura oral. Principalmente se tiene que tener claridad, intensidad, ritmo, entonación y acentuación. Esto no tiene nada que ver con la comprensión lectora, es más con el modo de leer correctamente, el modo correcto de pronunciar las palabras. Aquí está fuera de la comprensión de lectura. Esto más bien nos indica la belleza, se podría decir, de leer, la forma de leer correctamente. Claridad. Debemos articular bien nuestra boca, debemos articular bien la lengua para poder llegar al público, ¿no? Porque de repente estamos leyendo, ya nos hemos equivocado, ya hemos tartamudeado. Entonces es bueno la articulación, es buena la articulación. Intensidad, tenemos que tener un volumen, cierto volumen, ni tan alto que pareciera que estuviéramos gritando, ni tampoco tan bajo porque si no nadie nos va a escuchar. Tiene que ser un volumen promedio y que el tono de mi voz sea un tipo voz de mando, ¿no? Que tiene que dominar, tiene que ser dominante para que el peso de mi lectura recaiga sobre los demás y las personas que me escuchan puedan concentrarse en lo que estoy leyendo. Porque si yo leo demasiado bajo o no le doy el ritmo, no estoy pronunciando bien, las personas ya ni siquiera me van a prestar atención. El ritmo, yo debo tener cierto ritmo al momento de leer, combinar las oraciones, combinar las palabras, darle cierto ritmo, cierta tonalidad para que se pueda entender y para que no sea una lectura plana, ¿no? Sino que tenga ciertas entonaciones. Modulación de la voz, se podría decir, correspondiente con lo expresado en la lectura. ¿Qué quiere decir aquí con la entonación? Si, por ejemplo, en la lectura hay signos de exclamación, yo tengo que leerlo tal cual. Si hay signos de interrogación, tengo que tener esa entonación de pregunta, esa entonación de exclamar. Si de repente hay un diálogo entre dos personas, yo tengo que ponerme o hacer de doble papel para el público que me está escuchando al momento de leer, tengo que interpretar esos personajes a modo de lectura. Y de esa forma yo le voy dando ritmo y entonación a mi texto, para que no se vea plano ni se vea muy opaco. Acentuación. Tengo que respetar los acentos, la mayor fuerza de voz que tienen cada una de las palabras. No puedo leer, de repente me gana la lectura y estoy obviando ciertas tildes o cierto acento que debe tener mi lectura. Finalidad de la lectura oral. La transmisión de ideas a los oyentes, aunque puede ser utilizada para producir impresiones con fines estéticos. La intención es embellecer, se podría decir, los oídos, ¿no? Para captar la atención, ver la belleza, mejor dicho, escuchar la belleza de la lectura para poder entender. Esto quiere decir los fines estéticos. Esa es la estética, ¿no? Embelezar todas las cosas y que se vea de una forma bonita, se podría decir, que tenga esa finalidad ante el oyente. Perfeccionar las habilidades lectoras, esa también es una de las finalidades, porque si yo leo perfectamente, correctamente, con la debida entonación, con la pausa, con el ritmo, con el tiempo voy a seguir perfeccionándome y va a llegar un momento en el que voy a leer perfecto y no me voy a equivocar en ninguna palabra, incluso voy a poder descifrar o voy a poder pronunciar las palabras más complicadas. Lograr una actitud de apertura hacia los demás y de cooperación con ellos, ¿no? La lectura incentiva esto, ¿no? Cuando yo leo,
busco que los demás también lean junto conmigo. Entonces, eso es lo que se busca en la lectura, una cooperación entre ambas partes. Importancia de la lectura oral. La lectura en voz alta favorece el aprendizaje. Ya les dije eso hace un instante. ¿Por qué la lectura en voz alta va a favorecer? Porque si yo leo fuerte, me voy a escuchar y al escucharme, mi cerebro está captando eso y de esa forma yo voy a comprender de una manera más rápida. El desarrollo de sus habilidades lingüísticas. Yo voy a desarrollar habilidades lingüísticas cuando yo vea las palabras. Ahí voy a reconocer la forma correcta de escritura de muchas palabras y eso lo voy a recordar. Y también la correcta pronunciación. Ayuda a formar lectores para el resto de sus vidas. Cuando uno comienza a leer desde pequeño, eso se va a convertir en un hábito y poco a poco eso va a generar un gusto y que nosotros ya tengamos la costumbre de agarrar un libro cualquiera o de repente una revista solamente por el placer de leer. El fortalecimiento de vínculos afectivos a través del lector y sus oyentes. Cuando tú lees para un público, lo que produces es, o lo que se genera ahí son vínculos afectivos, porque el otro siente la forma en la que tú estás leyendo y eso capta su atención. Y desarrollo de un vocabulario. ¿Por qué? Porque al leer yo voy a encontrar un montón de palabras desconocidas, palabras que de repente yo ni siquiera sabía que existían. Y ahí voy a darme con la sorpresa de que voy a tener que investigar qué significa, o no necesariamente tengo que buscar qué significa en el diccionario, sino que la asocio al tema de la lectura, al contexto de la lectura, y de la misma forma la voy a poder entender e interpretar. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre la lectura oral y la lectura silenciosa? La lectura oral tiene una función comunicativa, ¿no? Porque estoy realizando el proceso de habla y escucha. Ahora, la lectura silenciosa, su función es seria e interpretativa porque lo estoy llevando o el proceso lo estoy llevando en mi cerebro. En la lectura oral intervienen los ojos y el aparato fonador. Los ojos al momento de leer, al momento de ver e identificar y descifrar las palabras. Y el aparato fonador al momento de pronunciar esas palabras que ya he descifrado a través de la vista. En la lectura silenciosa también intervienen, pero solamente los ojos. A diferencia de la lectura oral, en la lectura silenciosa no interviene el aparato fonador porque todo lo estoy leyendo en mi mente. En la lectura oral, el ritmo es el habla, cuando yo estoy hablando, ¿no? Al momento de hablar, esos tonos que le estoy poniendo para poder entender. Y en la lectura silenciosa, el ritmo es la comprensión. Todo lo que yo lea silenciosamente se va a ir de frente al cerebro. De esa manera yo estoy entendiendo mejor. Con respecto a la lectura oral, su naturaleza es colectiva y pública. Podemos leer entre varios, yo puedo leer y tengo un público que me está escuchando, entonces es colectiva y pública. En cambio, de la lectura silenciosa es individual e íntima, porque solamente yo estoy entendiendo lo que está pasando, solamente yo estoy procesando la información. Luego, en la lectura oral está centrada en el significante y en la lectura silenciosa está centrada en el significado.